En esta imagen se puede apreciar el ligamento redondo. Según Capanggi, es una cintilla aplanada fibrosa, que más o menos mide de 30 a 35 milímetros de largo, que se extiende desde la escota isquiopúbica y va a la cabeza femoral y se aloja en el trasfondo del cótilo. Se dice que su inserción es en la cabeza femoral. El ligamento redondo no cumple ninguna función mecánica importante, pero sí ayuda y contribuye a la vascularización de la cabeza femoral. Como ven en esta imagen es el ligamento iliofemoral y el ligamento pubofemoral. Primero que todo les voy a hablar sobre el ligamento iliofemoral, el cual también es conocido como el ligamento de Bertin. Es un abanico, parece en forma de abanico, es fibroso, cuyo vértice se inserta en el borde anterior del hueso ilíaco y su base se adhiere al fémur. El ligamento pubofemoral se inserta en la eminencia iliopectínea y el labio anterior de la corredera infrapúbica y se fija en la parte anterior de la fosa pretocantiniana. En la cara posterior de la articulación se puede apreciar un único ligamento, el cual se llama isquiofemoral. Su inserción interna ocupa la parte posterior de la ceja y el rodete cotiloideo. En esta imagen se encuentran los ligamentos cruzados y los ligamentos colaterales de rodilla. El ligamento cruzado anteroexterno, cuya inserción tibial se localiza en la superficie preespinal a lo largo de la glenoide interna, entre la inserción del cuerno posterior del menisco interno por delante y la del menisco externo por detrás. Su trayecto es oblicuo hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera y su inserción femoral en la cara axial del cóndilo externo. El ligamento cruzado posterior interno, donde su inserción se encuentra en los cuernos posteriores del menisco externo y del menisco interno. El recorrido del posterior interno es oblicuo hacia adelante y hacia adentro y hacia arriba. Su inserción femoral ocupa el fondo de la fosa intercondilia e incluso sobrepasa notablemente la cara axial del cóndilo interno. El ligamento colateral tibial se extiende desde la cara cutánea del cóndilo interno hasta el extremo superior de la tibia. Su inserción superior se emplaza en la parte posterior superior de la cara cutánea, por detrás y por arriba de la línea de los centros de la curva del cóndilo. Su inserción inferior se despliega por detrás de la zona de inserción de los músculos de la pata de ganso, en la cara interna de la tibia. Su dirección es oblicua hacia abajo y hacia adelante. El ligamento colateral peroneo se extiende desde la cara cutánea del cóndilo externo hasta la cabeza del peroneo. Su inserción superior está localizada por arriba y por detrás de la línea de los centros de la curva del cóndilo externo. Su inserción inferior se localiza en la zona anterior de la cabeza del peroneo, en el interior de la zona de la inserción del bíceps femoral. La articulación subastragalina está compuesta por dos huesos, el calcáneo y el astrágalo. Estos están unidos por unos ligamentos muy fuertes pero cortos y son fuertes ya que deben soportar fuerzas importantes durante la marcha, la carrera y el salto. Está constituido por el ligamento calcáneo astragalino interóseo, que también es conocido como valla interósea. Este está compuesto o formado por dos láminas tendinosas fuertes y son rectangulares, las cuales ocupan la parte del seno del tarso. Se divide en un asa anterior, el cual se inserta en la ranura calcánea, que esta parte constituye el suelo del seno del tarso, el cual se inserta en la ranura astragalina. El haz posterior se inserta por detrás del asa anterior y se inserta o termina en el techo del seno del tarso. Este ligamento es el más importante. Siguen dos ligamentos, pero como dice Capanggi son menos importantes. El segundo es el ligamento calcáneo astragalino externo, el cual se origina en la apófisis externa
astrágalo y se inserta en la cara externa del calcáneo. El tercer ligamento es el ligamento calcáneo astragalino posterior, el cual es una cintilla delgada que se expande desde el tubérculo posteroexterno del astrágalo a la cara superior del calcáneo. El ligamento anular anterior del tarso se origina en el suelo del seno del tarso. Este ligamento se divide en una lámina inferior, la cual se pierde en el borde interno del pie, y en una lámina superior que termina en la cresta tibial cerca al maléolo interno. Los ligamentos de la articulación tibio-peronea astragalina son 5. Los ligamentos peroneo-tibiales inferior se dividen en 2, es el anterior y el posterior. Parten del maléolo lateral de la tibia a la parte distal del peroné en la región medial. El ligamento interno se divide en 2 planos, el superficial y el profundo. Este último se divide en 2 haces. El haz anterior es oblicuo hacia abajo y adelante y se inserta en la rama interna del yugo astragalino. El haz posterior es oblicuo hacia abajo y atrás y se inserta en una fosita profunda por debajo de la carilla interna. El ligamento anterior une el margen anterior de la superficie tibial y la rama de la bifurcación posterior del yugo astragalino. El ligamento posterior está formado por fibras de origen tibial y peroneo que convergen hacia el tubérculo posterior interno del astrágalo. Articulación calcáneo-cuboidea. Está conformada por el ligamento calcáneo-cuboideo dorsal. Es una cintilla delgada que se expande hacia la cara superexterna de la articulación calcáneo-cuboidea. Y el ligamento calcáneo-cuboideo plantar. Es grueso y nacarado. Se extiende sobre la cara inferior de los huesos del tarso. Está constituido por 2 capas distintas. Una capa profunda que une la tuberosidad anterior del calcáneo con la cara inferior del cuboides, justo por detrás de la corredera por donde se desliza el tendón del músculo peroneo largo, y una capa superficial que se inserta por detrás en la cara inferior del calcáneo entre las tuberosidades posteriores y la tuberosidad anterior. Este abanico fibroso se adhiere a la cara inferior del cuboides por detrás de la corredera del peroneo largo y sus expansiones terminan en la base